Hoy tenemos esta historia en el Evangelio sobre el encuentro entre Jesús y esta mujer cananea. Y como estamos leyendo y siguiendo el Evangelio según San Mateo, en la historia de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, antes de esta historia, el ministro de Jesús, su trabajo es en Israel. Pero no es hasta ahora, cuando él viaje al otro lado del mar, que es un diferente país. Ahora él no es con gente judíos, no con la gente de Israel, pero la gente como los cananeos. Entonces hay este encuentro. Pero se parece un poquito extraño este encuentro, porque se parece que Jesús no es muy simpático, o posible no tiene mucha compasión, porque primero él dice nada a ella, como ignorando, y después él dice que no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos, como a decir que ella es menos que un humano. ¿Qué está pasando en este evangelio? Hay alguna gente, una interpretación, alguna gente dice, este es un momento por Jesús a aprender más sobre su misión, que es por qué ese encuentro con esta mujer que Jesús aprendió que su misión no es simplemente para la gente de Israel, pero para más gente, los otros gente, toda la gente. Y esa es una interpretación que alguna gente tiene, y si tú tienes, pueden tener. Pero a mí no me gusta esta interpretación. Creo que está pasando es algo más intencional de Jesús. Que Jesús sabe su misión, pero Él estaba usando este momento como un momento a enseñar a sus discípulos. Porque esta es la manera que trabaja la palabra de Dios. Que la palabra de Dios encuentra a nosotros donde estamos, y entonces invitarnos a algo más. Y otra vez está pasando en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a nosotros a veces se parece muy extraño, porque él estaba hablando, la palabra de Dios está hablando durante un tiempo muy anciano. Pero es un encuentro con las asunciones de la gente de Israel anciano, sus asunciones, percepciones. Hay un encuentro aquí. Pero entonces la palabra de Dios invitar a la gente de Israel a algo más. Y también Jesús hace mucho, especialmente más temprano en el Evangelio según San Mateo. Está hablando sobre los mandamientos. Ustedes han oído y está escrito no a matar a su prójimo. Está diciendo la cosa la gente sabe. Pero entonces, traen más adelante. Pero yo he dicho a ustedes no a tener resentimiento o rancor en tu corazón. Y muchas veces Él hace cosas en esta manera. Creo que aquí Él está haciendo la misma cosa. ¿Qué está pasando? Es Jesús está
tratando esta mujer en las asunciones de la gente de Israel. Porque durante este tiempo, la gente de Israel, los judíos, porque son la gente de Dios, no tienen muchos encuentros con otra gente. A ignorar otra gente que no son judíos. Y este es que él hace. Y segundo, él da voz a la asunción que mucha gente de Israel tienen, que el Mesías, el Cristo, es para salvar la gente de Israel y solo a la gente de Israel. Porque mucha gente de Israel piensan que el Mesías, el Cristo, va a tener una revolución, a traer otra vez el reino de Israel, para nada más por los romanos a tener poder sobre la gente de Israel, pero a traer liberación política del reino de Israel. Él da voz a esta asunción. Y tercer, su manera de hablar, no es tan bien quitarlos el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Esta es una actitud de la gente de Israel durante este tiempo. Que el trabajo de Dios es para nosotros, judíos, y no para la otra gente. Todas las acciones de Jesús y todo lo que Él dice, probablemente los apóstoles están de acuerdo. Dice, sí, ya. Pero ¿qué pasó? En este momento Jesús dar un diferente, invitarlo a algo más. Dice algo que es contra sus expectaciones. Dice a la mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En este momento Jesús enseña a sus apóstoles que esta salvación, su trabajo como el Cristo, no es simplemente para la gente de Israel, pero los otros gente. No simplemente los judíos, pero los otros pueden estar parte de un nuevo Israel por fe en Él. Que su poder, su salvación, no es simplemente para Israel. Entonces Él estaba luchando contra las asunciones que sus apóstoles tienen sobre quién es digno de salvación. ¿Quién es digno de salvación? Más que simplemente la gente de Israel. Pero esa mujer cananea también, ella es digna de asunción. Hay más gente que están digna de asunción. Entonces, estas son buenas noticias para nosotros. Porque creo que nada que está aquí, nada de nosotros estamos judíos étnicos. Todos de nosotros es afuera de gente de Israel. Pero todavía Jesús dice, esta gente también está digno de mi salvación. Voy a trabajar por ellos también, con nosotros. Que tú eres digno de salvación. Dios quiere salvarte. Dios te quiere. Te quiere para ti estar con Él. Y por mí a veces este es algo muy maravilloso. Porque hay días que estoy pensando sobre mis vicios, mis pecados, mis imperfecciones. A veces hay días cuando yo no me quiero. ¿Por qué Dios? Pero todavía Dios me quiere.
Y dice, tú estás digno de salvación. Tú estás digno para mí a dar mi sangre para ti. Y no simplemente a ti. No es que simplemente a ti es digno de salvación. Pero su amor invitarnos a mirar más y más, a hacer más grande nuestros limitaciones de nuestro amor, nuestros pensamientos sobre quién es digno de salvación. Porque probablemente en nuestras mentes más profundos hay diferentes grupos de gente o tipo de gente que posiblemente pensamos no son dignos de salvación. Entonces yo quiero dar una imagen, dice una historia a ustedes. El viernes pasado fue la fiesta del santo Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe fue un santo, fue un sacerdote que fue un prisionero en el campo de concentración de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en el país de Poland, en el campo de concentración Auschwitz. Y él tiene una buena historia y debe leer. Pero no es su historia yo quiero decir hoy. Pero cuando estaba leyendo sobre Auschwitz, para aprender más sobre Maximilian Kolbe, yo aprendí una otra historia que yo quiero compartir. La historia de un hombre se llama Rudolf Höss. Rudolf Höss fue un nazi, el jefe encargado de Auschwitz. Este campo de concentración muy horrible, que él está encargado para este sistema a matar miles y miles de personas. Fue un hombre muy horrible. Y no simplemente los nazis estaban matando judíos, pero también sacerdotes y monjas también. Y un día, un grupo de los nazis ataque una casa de jesuitas, sacerdotes y hermanos. Y traen ellos a Auschwitz. Pero un sacerdote, que es el superior de este grupo de jesuitas, no estaba allá a la casa cuando los nazis ataquen la casa. Este sacerdote se llama Padre Lon, Padre Vladislav Lon. Y cuando Padre Lon descubriera que sus sacerdotes, sus hermanos jesuitas, no están allá, pero están en Auschwitz, él piensa que él no va a abandonar sus hijos espirituales. Él va a caminar con él. Entonces él trata de entrar a Auschwitz en una manera secreta. Pero los nazis descubrieron, él estaba tratando de entrar y traer Padre Lon a Rudolf Höss, el jefe de Auschwitz. Y usualmente por algo como este, un crimen como este, la ofensa es para tener, usualmente los nazis matan a alguien que trata esta. Pero por una razón que nadie sabe, Rudolf Höss dice, estoy muy impresivo con su valor. Y dice a Padre Lon, tú puedes salir. Y da libertad a él, este sacerdote. Entonces, más tarde, por supuesto, es el fin de la Guerra
la Segunda Guerra Mundial. Y la liberación de este campo de concentración. Y Rudolf Höss, el jefe de Auschwitz, fue encarcelado. Pero durante su tiempo como un prisionero de guerra, él estaba pensando que la gente va a torturarlo. Porque este hombre, Rudolf Höss, trata muy horrible mucha de esta gente, sus familias, sus amigos, sus sacerdotes, sus monjas, y también hay gente que está guardando él, que son, en el pasado fueron prisioneros también en Auschwitz. Pero a la sorpresa de Rudolf Höss, la gente que está guardando él en el prisionero, en el prisionero, trata él como un humano, con compasión, con respeto. Es algo muy loco a él, porque esa gente me estaba tratando a mí con dignidad, con respeto, con compasión, con amor. Y por él hay un cambio en su corazón. Los paredes sobre su corazón, los paredes que él edifica a hacer las cosas horribles que él hace, estaba rompiendo. Y la luz de arrepentimiento entra en su corazón. Y el peso de las cosas que él hace, él estaba más y más, o entender más que horrible, que malo esas cosas que él hace. Pero entonces, ¿por qué de este abierto de su corazón, el rompiendo de las paredes sobre su corazón, él recuerda en su fe, como él fue un niño, que es el fe católico? Y él pide para un sacerdote a escuchar a su confesión. Entonces ellos buscan para un sacerdote que están dispuestos y que pueden hablar su lengua. Pero no pueden descubrir un sacerdote excepto uno. Se llama Padre Lon. El mismo sacerdote del pasado que él da liberación. Y Padre Lon hace la decisión a escuchar la confesión a él. Y él hace ese cuando él sabe ese hombre mata sus otros sacerdotes. El sacerdote, sus hijos espirituales, sus hermanos sacerdotes, él mata todo. Pero todavía él hace esta decisión a mostrar misericordia, escuchar a su confesión. Entonces, Rudolf Höss da su confesión a Padre Lon. Y después, Rudolf Höss recibe el Santísimo, la Eucaristía, de rodilla, con lágrimas en tu cara, en tu rostro. Y también es interesante a saber que durante ese tiempo, Padre Lon estaba trabajando en una iglesia que tiene una devoción a Divina Misericordia. Y la devoción de Divina Misericordia fue de Santa Faustina, que es de este mismo país. En este país de Poland, donde hay una
campo de concentración más horrible, probablemente mata la más gente en toda la historia humana. De la misma tierra, lleva esa devoción a la misericordia de Cristo. Y este evento, su confesión, pasó solo 2 o 3 días antes del domingo de Divina Misericordia, el domingo después de Pascuas. Ese hombre que es un hombre muy malo, muy horrible, que para mí, en mi pensamiento, yo estoy pensando, este hombre no es digno de salvación. Es una persona que posiblemente pensamos, él debe dar al infierno. No está bien quitarlos el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Excepto, dice Jesús, es bueno. Su misericordia es más grande que nuestras limitaciones de nuestro amor, de nuestra compasión. Entonces, por nosotros abrir nuestros corazones a su salvación y misericordia, y no simplemente para nosotros, pero Él quiere extender su misericordia por todo el mundo, a cada persona, porque a Él cada persona es preciosa y es digno de salvación, incluyendo la gente más horrible. Amén.